¿Alguna vez has luchado entre saber y hacer la voluntad de Dios? No eres el único. La travesía de obediencia de Jeremías revela los desafíos que vivió al buscar entender y cumplir los propósitos de Dios para su vida. Aún después que tomó la decisión de obedecer a Dios, muchas presiones y persecuciones lo llevaron a preguntarse si había hecho lo correcto. En el proceso, Jeremías luchó con algunas de las preguntas más difíciles de la vida, interrogantes que nosotros también podemos enfrentar. Amigo oyente, al leer Jeremías, nos da la oportunidad de adquirir conocimiento y perspectiva acerca de lo que significa servir a Dios aún en tiempos difíciles. Nos ayuda a descubrir sabiduría práctica para cada día, mientras buscamos seguir a Dios en medio de la oposición. Bienvenido, querido y distinguido oyente. Hoy te presentamos la historia del profeta Jeremías. Acompáñanos en este viaje a través de las Sagradas Escrituras y veamos juntos esta impactante historia. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. Empezamos. Jeremías, el profeta del corazón quebrantado, es el autor del libro de Lamentaciones y del libro que lleva su nombre. Es uno de los libros más notables de la Biblia. Cada libro de la Biblia es notable, pero este libro de Jeremías lo es de una forma poco habitual. La mayoría de los profetas se ocultan a sí mismos y mantienen un carácter de anonimato. Es decir que ellos mismos no se proyectan a sí mismos en las páginas de sus profecías. Pero aquí tenemos a un profeta cuya profecía es, en gran parte, autobiográfica. Él nos ha dejado mucho de su propia historia personal. En el capítulo 1 de Jeremías, podemos ver que el profeta era hijo de Hilcías. Hilcías fue el sumo sacerdote que encontró el libro de la ley de Moisés durante la época del rey Josías. Leamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 8 en adelante. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán, y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Amigo oyente, el descubrimiento de la ley del Señor entregada a Moisés provocó una renovación espiritual durante el reinado de Josías. Los movimientos de renovación no son causados por los hombres, sino por la palabra de Dios. La palabra de Dios es responsable de cada movimiento de renovación que ha tenido lugar en la iglesia. Es cierto que Dios ha usado hombres, pero fue la palabra de Dios la que trajo esa renovación. Ahora bien, Jeremías, al ser hijo del sacerdote Hilcías, él también nació siendo sacerdote en la ciudad de Anatot, al norte de Jerusalén. Jeremías comenzó su ministerio aproximadamente un siglo después que Isaías. En el capítulo 1, podemos ver el llamamiento de Jeremías. Leamos desde el versículo 4 en adelante. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Nos alegramos que la madre de Jeremías no creyera en el aborto, pues este gran profeta entonces no habría nacido. Él fue una persona desde el mismo momento en que fue concebido.
En el Salmo 139, el rey David dijo: «No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra». Es decir, que él fue formado en el vientre de su madre, y en ese momento su vida comenzó. Porque hay un gran desarrollo del feto en el mismo comienzo del proceso de gestación. El aborto es un crimen. Esa es la forma en que la palabra de Dios considera este tema. Dios le dijo a Jeremías: «Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te consagré». Notemos la respuesta de Jeremías al llamamiento de Dios. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. En aquellos días Jeremías tenía probablemente unos 20 años de edad, pero ante las palabras de este versículo, no nos lo imaginamos con esa edad. En realidad, él no era un niño en la forma en que usted y yo pensamos de un niño. La palabra niño aquí es la misma palabra que se tradujo joven en Zacarías capítulo 2 versículo 4, donde el ángel le dijo a Zacarías: «Corre, habla a este joven». En verdad, Jeremías era un hombre joven, y lo que quería decir era lo siguiente: «Yo soy joven, una persona sin experiencia. No soy capaz de llevar a cabo semejante tarea. No me considero preparado para ello». Ahora, amigo oyente, ¿se ha dado usted cuenta de que la persona que Dios usa es la que piensa que no puede hacer las cosas? Si usted piensa que puede hacerlas hoy, entonces, estimado oyente, no creemos que Dios pueda usarlo a usted. En cierta ocasión, una persona que desempeñaba cierto ministerio cristiano fue a ver a un siervo de Dios veterano, de gran experiencia, para quejarse, lleno de celos hacia otras personas, y le dijo: «Yo tengo más capacidad que tal persona, mejor preparación, mayor facilidad de palabra, y me gustaría saber por qué Dios está usando a esa persona y no a mí». El veterano maestro le respondió: «Su problema es que usted se considera capaz y competente para hacerlo todo. La otra persona, a quien usted se refiere, cree que no puede llevar a cabo su ministerio para Dios por sí misma». Y el caso es que Dios siempre utiliza a esa clase de personas. Dios elige a las personas que son conscientes de su debilidad. Jeremías se sintió insuficiente, incapaz, poco preparado. Escuchemos la respuesta que Dios le dio. «Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande». En estas palabras a Jeremías, vemos que el profeta proclamaría su mensaje con una autoridad dada por Dios mismo. Por ello, estas palabras que le sirvieron de ánimo y de consuelo a él, son válidas también para todos aquellos que difunden la palabra de Dios. El Señor también le dijo a Jeremías: «No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová». Aquí vemos la seguridad que transmiten estas palabras: «No temas delante de ellos». Esa seguridad convierte la tarea de proclamar la palabra de Dios en una labor agradable. Por ello Dios le dijo que fuera a donde Él le enviara para comunicar su mensaje con convicción y valor. La palabra nunca volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual Dios la envió. Cada vez se necesitan más personas que hablen con autoridad de lo que Dios ha escrito en su palabra. Esto es todo lo que Él nos pide que hagamos. En un sentido, es una tarea sencilla, y en otro sentido, es una labor muy difícil. Dios le dijo a Jeremías: «No temas, porque contigo estoy para librarte». Es como si le hubiera dicho: «Tranquilo, que estoy de tu parte». Martín Lutero dijo: «Una sola persona con Dios constituye una mayoría». Y esto siempre ha sido cierto. Como cristianos podremos pensar que estamos en minoría, pero a la hora de la verdad estamos en la mayoría. Ahora bien, Jeremías empezó su obra durante el reinado de Josías, rey de Judá. Josías tenía 8 años cuando accedió al trono, y reinó por 31 años. Jeremías comenzó su ministerio cuando Josías tenía 22 años. Y como dijimos anteriormente, aparentemente Jeremías tenía también 20 años de edad. Así que ambos eran jóvenes y probablemente amigos. Jeremías profetizó durante 18 años del reinado de Josías,
y fue uno de los que expresó su dolor en el funeral del rey, como podemos ver en el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 25. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de Lamentos. Estimado oyente, Jeremías lamentó su muerte porque Josías había sido un buen rey. La última renovación espiritual se produjo bajo el reino de Josías, y fue una gran renovación. Después de la muerte de Josías, a Jeremías le tocaría ver que la nación caería en una noche oscura, de la cual no saldría hasta después del cautiverio en Babilonia, y fue el mismo Jeremías el que predijo este cautiverio de 70 años. Él también vio más allá de la oscuridad del cautiverio, la luz. Ningún otro profeta habló tan brillantemente, con tanto entusiasmo, sobre el futuro. Y por otro lado a Jeremías se le ha llamado el profeta llorón, pero no en un sentido despectivo. Pasó la mayor parte de su vida derramando lágrimas. Dios eligió a este hombre, que tenía un corazón maternal, una voz temblorosa y ojos llenos de lágrimas para comunicar un mensaje severo de juicio. El mensaje que tuvo que proclamar quebrantó su propio corazón. Este hombre fue un gran siervo de Dios. Hablando sinceramente, creo que usted ni yo habríamos elegido a esta clase de hombre para comunicar un mensaje tan severo. En cambio, habríamos escogido a alguna persona dura para transmitir esa clase de mensaje, ¿no es cierto? Pero Dios no eligió a ese tipo de hombre, sino que escogió a un hombre con un corazón tierno y compasivo. Cierto autor ha escrito lo siguiente sobre Jeremías: no era poderoso como Elías, elocuente como Isaías, pobre y humilde como Ezequiel, sino un hombre tímido, vergonzoso, consciente de su impotencia, ansioso por recibir compasión y amor, que nunca iba a conocer. Tal fue el instrumento por medio del cual la palabra del Señor llegó a esa época tan corrupta y degenerada. Usted y yo, amigo oyente, estamos quizá viviendo en una época que probablemente se parece a la de Jeremías. Vemos a grandes naciones que han logrado grandes avances tecnológicos. El hombre ha emprendido la conquista del espacio y ha creado armas de enorme poder destructivo. Sin embargo, dentro de esas grandes potencias se encuentra la corrupción, que realmente las conducirá al desmembramiento y al desastre, y ese final no parece encontrarse muy lejano. Ahora bien, después de la muerte del rey Josías, le sucedería en el trono de Judá su hijo Joacás. El segundo libro de Crónicas, capítulo 36, nos dejó la historia aquí omitida. Joacás, hijo de Josías, no fue mencionado en el relato de Jeremías. Él reinó por 3 meses y fue destituido. Entonces el rey de Egipto colocó en el trono a Eliakim, hermano de Joacás, y le cambió el nombre al de Joacim. Este reinó por 11 años, y Jeremías le aconsejó no luchar contra Nabucodonosor, rey de Babilonia. Sin embargo, Joacim no aceptó el consejo de Jeremías y fue llevado cautivo a Babilonia. Después del derrocamiento de Eliakim, o Joacim, el rey de Babilonia colocó a Joaquín en el trono de Jerusalén. Este reinó 3 meses y 10 días. Y tampoco fue mencionado aquí en el libro de Jeremías, porque apenas ocupó el trono, ya que al poco tiempo fue derrocado y deportado por Nabucodonosor a Babilonia. Después, Nabucodonosor designó para el trono en Jerusalén a Sedequías, tío de Joaquín. Este reinó por 11 años en Jerusalén. Cuando Sedequías se rebeló, Nabucodonosor fue a Jerusalén y la destruyó. Mató a los hijos de Sedequías y a este le quitó los ojos, llevándolo cautivo a Babilonia. Este relato nos narra hechos brutales, pero también debemos recordar que el rey Nabucodonosor fue muy paciente con la ciudad de Jerusalén. Recordemos también que el pueblo se negó a escuchar la advertencia que Dios les dirigió por medio de Jeremías. Él advirtió constantemente sobre el desastre inminente, causado por la negligencia de la nación hacia la verdadera religión, su tendencia a las prácticas paganas y su injusticia social. El mensaje de Jeremías fue el más desagradable jamás comunicado a un pueblo, y fue rechazado.
fue considerado un traidor a su país porque dijo que había que rendirse a Babilonia. El profeta Isaías, casi un siglo antes de él, había hablado de resistir. ¿Por qué este cambio? En los días de Jeremías solo quedaba una cosa por hacer: rendirse. La desolación de Judá no sería fruto del azar histórico sino de su pecado. Por eso Jeremías exigía la conversión del pueblo y del rey. Debido a sus terribles predicciones contra Judá, Jeremías fue sometido continuamente a la persecución, el ridículo y la hostilidad de reyes y gobernantes, e incluso fue arrojado en una cisterna llena de lodo o aguas negras. Tal como leemos en Jeremías capítulo 38, versículo 6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. El rey Sedequías era un hombre débil, fácilmente influenciable por otros. Cuando los príncipes de Judá exigieron que se arrojara a Jeremías al abismo, él estuvo de acuerdo. La intención de los príncipes era claramente matar a Jeremías. Sin embargo, de la manera más hipócrita, no querrían cargar con la culpa de derramar su sangre. Entonces, en lugar de empujarlo al calabozo y dejarlo caer, lo que probablemente abriría una herida y provocaría que se derramara sangre, bajaron cuidadosamente al profeta con sogas en la cisterna, donde moriría una muerte lenta por hambre, exposición o enfermedad, pero técnicamente sin derramamiento de sangre. Esta cisterna en la casa de Malquías, sin agua, pero con cieno, era sin duda una cisterna. La mayoría de las casas en Jerusalén tenían cisternas privadas para almacenar el agua recolectada de la lluvia o de un manantial. Por lo general, tenían forma de pera, con una pequeña abertura en la parte superior, que podría cubrirse si fuera necesario para evitar accidentes o contaminación del agua. Amigo oyente, el profeta Jeremías nos ha dejado mucho de su propia historia personal. Vamos a repasar por un momento su vida a través de una lista de hechos sobre él, para que usted pueda conocer a este gran hombre de Dios. Número 1. Se le prohibió casarse a causa de la época tan terrible en la que vivió. Leamos Jeremías capítulo 16, versículo 1 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Amigo oyente, Dios le reveló a Jeremías los horrores que vendrían y le dijo que no se casara. Creemos que la razón era bastante obvia. Si uno lee el Salmo 137, escrito antes del cautiverio en Babilonia, puede ver el destino que sufrieron. En los 2 últimos versículos, se dice que Babilonia sería destruida y que le harían a ella tal como ella había actuado con el pueblo de Judá. Dice el Salmo 137, versículos 8 y 9, Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Cuando el rey Nabucodonosor tomó la ciudad de Jerusalén, los conquistadores tomaban a los niños y los estrellaban contra las piedras. Dios le pidió a Jeremías que no se casara porque quería evitar al profeta esa angustia. Número 2. Jeremías nunca logró que alguien se convirtiese. Fue rechazado por su pueblo, fue odiado, golpeado, colocado en el cepo, fue puesto en la cárcel y acusado de ser traidor. Número 3. Su mensaje quebrantó su propio corazón. Leamos Jeremías capítulo 9, versículo 1. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Este fue el efecto que tuvo en Jeremías. ¿Cómo entregó él su mensaje? ¿Era él un hombre con un carácter duro, a quien le gustaba criticar a los demás y excluirlos? No.
Él permaneció allí entregando el mensaje mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El mensaje que tuvo que comunicar quebrantó su corazón. Siglos más tarde, el pueblo de Israel vio a Jesús llorando sobre la ciudad de Jerusalén, cuando él tuvo que comunicar a aquella ciudad un duro mensaje. Y entonces los judíos recordaron a Jeremías, el profeta que lloraba, y algunos incluso pensaron que Jesús era Jeremías que había regresado, y tenían una muy buena razón para creerlo, porque Jeremías era un varón de dolores, experimentado en el sufrimiento. La diferencia entre él y el Señor Jesús fue que el Señor Jesús estaba llevando nuestros dolores y nuestra pena, mientras que Jeremías estaba llevando su propia carga, y ello estaba quebrantando su corazón. Una vez Jeremías se dirigió al Señor diciéndole: «No puedo continuar, este asunto me está destrozando, estoy a punto de sufrir una crisis nerviosa, sería mejor que recurrieras a otra persona». Y el Señor en cierta forma fue como si le hubiera dicho: «Muy bien, pero mantendré tu dimisión sobre mi escritorio porque creo que volverás». Y Jeremías regresó y dijo en su capítulo 20, versículo 9: «Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude». Amigo oyente, Jeremías comunicó el mensaje, pero ello quebrantó su corazón. Dios quiso tener esa clase de hombre, porque era el hombre apropiado para entregar un mensaje tan severo. Dios quiso que los israelitas supieran que, aunque los estaba enviando al cautiverio y al hacerlo los estaba juzgando, ese hecho estaba quebrantando su corazón divino. Número 4. Jeremías vio la destrucción de Jerusalén y el cautiverio en Babilonia. El capitán de las fuerzas babilónicas le permitió permanecer en su tierra. Cuando el remanente quiso huir a Egipto, Jeremías profetizó contra ese deseo. Fue obligado a ir con el remanente a Egipto, tal como leemos en Jeremías capítulo 43, versículos 6 y 7. A hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías y a Baruc, hijo de Nerías, y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. En consecuencia, Johanán y los capitanes obligaron al remanente del pueblo a dirigirse a Egipto, incluyendo en el grupo al profeta Jeremías. Así que regresaron a Tafnes, un lugar que se encontraba cerca de donde habían comenzado su vida como nación, en la tierra de Gosén, en Egipto, y obligaron a Jeremías a acompañarlos, pero él, de todas formas, continuó hablándoles. Lo interesante fue que ellos huyeron a la tierra de Egipto para escapar de Nabucodonosor, pero Dios iba a permitir a Nabucodonosor apoderarse de la tierra de Egipto. Y entonces estarían peor que si hubieran obedecido a Dios y se hubieran quedado en su tierra. Estarían nuevamente bajo el dominio de Nabucodonosor, pero entonces ya estaban fuera de su tierra, y Nabucodonosor los haría esclavos. Se cree que Jeremías murió en Egipto. Según la tradición, fue apedreado por el remanente de israelitas. Así que solo con estos datos, podemos comprobar que Jeremías fue un hombre notable. Amigo oyente, para tener una visión panorámica del libro de Jeremías vamos a incluir un sencillo esquema de los principales títulos o temas, que por otra parte, coinciden con las etapas de la vida del profeta. Número 1. Llamado del profeta durante el reino de Josías. Esto lo podemos ver en el capítulo 1. Número 2. Profecías para Judá y Jerusalén, anteriores al reinado de Sedequías. Esto lo encontramos en el capítulo 2 al 20. Número 3. Profecías durante el reino de Sedequías. Esto lo encontramos en los capítulos 21 al 29. Número 4. Profecías en cuanto al futuro de las 12 tribus y sobre el inminente cautiverio de Judá. Capítulos 30 al 39. Número 5. Profecías para el remanente que quedó en Judá después de la destrucción de Jerusalén. Capítulos 40 al 42. Número 6. Profecías durante los últimos días de Jeremías en Egipto. Capítulos 43 al 51. Número 7. Cumplimiento de la profetizada destrucción de Jerusalén. Capítulo 52.
Estimados oyentes, Jeremías compartió con nosotros gran parte de su historia, más que la mayoría de los profetas. Su transparencia nos ayuda a ver no solo sus desafíos, sino también sus sentimientos acerca de estas experiencias. Él se identificó con el corazón quebrantado de Dios para con su pueblo, y a su vez, Dios se identificó con el sufrimiento de Jeremías. Esto dificulta reconocer quién está hablando en ciertos momentos, que están describiendo las palabras, las emociones de Dios, las de Jeremías o de ambos. Jeremías advirtió a Judá acerca del futuro juicio de Dios con discursos apasionados, a menudo bañados de lágrimas. Estas palabras fueron difíciles de decir, pero nunca fueron declaradas con dureza. Evidencian el dolor de Dios, mientras él trató incansablemente de alcanzar a un pueblo rebelde y fue forzado a traer juicio sobre sus persistentes pecados. Esta es la razón por la cual, aun en medio de una destrucción inminente, descubrimos promesas de esperanza acerca de la redención futura de Judá. Después de haber visto cómo este principio funcionó en la historia de su propio pueblo rebelde, Jeremías reflexionaría en cómo la misericordia de Dios trasciende su propio juicio. Él escribió: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». El mensaje de Dios anunciado por medio de Jeremías, aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable, pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Y así llegamos al final de este video. Muchas gracias por ser parte de nuestro canal. Dios te bendiga grandemente. De mi parte es todo por hoy, y conmigo será hasta un próximo video.